¿De quién se trata? Fue nacido de una virgen a través de concepción inmaculada, por intervención del Espíritu Santo. Nació un 25 de diciembre. Cuando nació, el tirano que gobernaba quería matarlo. Sus padres huyeron para evitarlo. Ángeles estuvieron presentes en su nacimiento. Fue adorado como el Salvador de los hombres, luz del mundo. Realizó milagros. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Hay más de 40 respuestas válidas. Algunas son Horus, Mithra, Dionisio, Tammuz, Zoroaster, Krishna, Atis, Indra, Jesús. La gran mayoría de respuestas posibles son personajes que predatan a Jesús. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Astroteología. Es teología fundada en la observación o conocimiento de los cuerpos celestes. Es la equivalencia, la correspondencia entre los dioses y los astros. La Trinidad. Este concepto religioso de la deidad, separada en 3 instancias, es un concepto antiguo, mucho más antiguo que el cristianismo. Hace referencia a la Sagrada Familia, al Padre, la Madre y el Hijo. En el antiguo Egipto era representada por los dioses Osiris, Isis y Horus. En Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tammuz. En el cristianismo, Dios, Espíritu Santo y Jesús. Al ser una religión patriarcal falocéntrica, relegaron la representación femenina, el sagrado femenino, María, y la transformaron en un espíritu, pues no podía haber una deidad femenina en la machista doctrina del cristianismo. La Trinidad puede tener acepciones distintas, pero no se trata de dioses, no se trata de una deidad dividida en 3 instancias. Esa es tan solo la historia exotérica. En realidad, es una alegoría con un simbolismo profundo, un simbolismo que ha sido ensombrecido por las religiones institucionalizadas. Este capítulo será un enfoque principalmente exotérico hacia el dogma cristiano, por cuanto es el más practicado por mis hermanos hispanohablantes. La religión del antiguo Egipto es la tradición pagana, originaria del cristianismo. El cristianismo se adaptó de esta. Asimismo tiene correspondencias en las tradiciones antiguas de Sumeria y otras como la hermética. El cristianismo, en el fondo, vendría a ser paganismo. El relato y correspondencias a continuación son compartidas por varios investigadores. Otros difieren en ciertos puntos. Este es Osiris. Es el creador supremo, la fuerza divina del cosmos, el que otorga la vida que impregna de voluntad. En la tradición babilonia es Nimrod. Esta es Isis. Es la sagrada naturaleza, el sagrado femenino, el cielo, la galaxia. La matrona, la madre de todo lo biológico. Es el potencial generativo de los seres, los planetas, de las estrellas. Es la diosa de los cielos. En la tradición babilonia y acadia es Semiramis. Tiene varias correspondencias que algunos comparten y otros no.
como Hathor, Inanna, Ishtar, María. Osiris fue asesinado por su hermano Set, que es Satán. Fue cortado en pedacitos y sus pedazos fueron esparcidos. Isis recuperó los pedazos, todos excepto uno. No pudo encontrar el falo. El falo es la herramienta generativa, creativa, de la voluntad, del sagrado masculino. Todo obelisco que vemos erguido en las ciudades es un monumento de reminiscencia egipcia, es una representación fálica, es el pene de Osiris. Este es Horus, el águila dorada, es la luz, es el sol que nos da la luz, el hijo de Osiris e Isis, es el conocimiento, es la moralidad. Es común encontrar representaciones de Horus cargado por Isis. Isis es el cielo, el firmamento nocturno, la galaxia. El cielo nocturno da a luz al sol, a Horus. Horus vence a Set todos los días, y en la noche, Set vence a Horus. Set es la oscuridad. Horus aparece en el horizonte, la zona de Horus, y su ubicación en el firmamento. Realmente la rotación terrestre en su eje determina las horas, que son las ubicaciones de Horus en el cielo a lo largo de nuestra rotación. Todos los días sale el sol para iluminarnos, para salvarnos. Si no sale el sol, estamos perdidos. No tenemos sustento, comida ni calor. Entendamos esto. Jesús vino a salvarnos. Jesús es una adaptación de la antigua deidad egipcia llamada Horus. Horus es el sol. Jesús es el sol. Es común encontrar representaciones de la Virgen María con una bata de estrellas y parada en la luna. Se trata de una adaptación de Isis, la diosa galáctica, de las estrellas. Es el mismo personaje. Es común encontrarla cargando al niño Jesús, igual que a Isis cargando a Horus. La Virgen no es virgen porque no ha tenido sexo. La virginidad no tiene que ver con el acto sexual, que es todo menos impuro. Isis, o la Virgen, es virgen porque es viuda y porque no encontró el falo de Osiris. La práctica sexual se dio con un Osiris resucitado momentáneamente y un falo dorado que fue creado por Isis en reemplazo del original. Otros dicen que es porque en el acto sexual no se derramó la simiente, no hubo eyaculación, lo que algunos llaman como el arcano solar o el Maituna. En el aspecto astral, que es lo que todos los personajes representan, el año, en el antiguo Egipto, empezaba del 20 al 25 de julio, pues es la fecha en la que el río Nilo empezaba a crecer, y con él, la vida. El signo zodiacal correspondiente a la fecha es Virgo, la Virgen. El Sol nace de Virgo, nace de la Virgen. En el aspecto esotérico, una posible lectura simbólica. La Virgen es el componente emocional, el sistema límbico, el complejo cerebral mamario, que en conjunto y trascendiendo el componente intelectual y el instinto del complejo cerebral reptiliano difunto, da a luz a la neocorteza cerebral, a la conciencia. Estos aspectos, que son los de verdadera implicancia, serán retomados en futuras entregas. En esta ocasión, el análisis está más enfocado al exoterismo. Otro nombre de Horus es Ra. Otro nombre de Jesús en la Biblia es Amén.
La deidad egipcia, Amun, en griego antiguo Amen, se amalgamó con Ra para representar al dios Sol, Amen-Ra. El Amén, al final de las oraciones eclesiásticas, viene de Amen-Ra. El año terrestre está dictado por nuestra rotación alrededor del Sol, que no es una circunferencia, sino una elipse apenas pronunciada. Las constelaciones son grupos estelares a los que se les ha atribuido asociaciones animales y antropomórficas desde tiempos inmemoriales. La astrología nos indica nuestra relación con los astros o constelaciones a lo largo de determinados periodos. Lo que conocemos como el zodíaco tropical está ajustado a las estaciones. Es el más empleado en Occidente. Lo que percibimos desde el globo terráqueo es que en un año, el Sol pasa por un ciclo de 12 partes, 12 constelaciones o casas zodiacales ubicadas en un cinturón eclíptico. Estas 12 etapas vienen dictadas por la aparente ubicación de las constelaciones tras el Sol. Por ejemplo, si estamos en abril, tras el Sol, en el amanecer, se encuentra la constelación de Aries. Por ello, se dice que el Sol está en la casa de Aries. La constelación de Aries se percibe tras del Sol. Esta es la rueda zodiacal. Esta es la cruz zodiacal. Divide el año terrestre en 4 partes. Esto es importante, pues estas secciones identifican las estaciones. Es importante que las estaciones no se dan por nuestro trayecto alrededor del Sol, sino por nuestro eje de inclinación, es decir, por el ángulo con el que llegan los rayos del Sol a la Tierra. La Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados. En diciembre, los rayos del Sol llegan menos al norte y allí están en invierno, mientras al sur llegan más y ahí están en verano. No es por el movimiento de traslación. En regiones ecuatoriales, esto no es tan trascendente, pues no varía tanto la inclinación de los rayos del Sol. No hay diferencias muy marcadas a lo largo del año. Pero en otras zonas de la Tierra, esto es sumamente importante. Determinan los ritmos de la vida. Ahora, tomemos en consideración que el mayor porcentaje de la población se ubica en el hemisferio norte. La mayor cantidad de bípedos reside en el hemisferio norte. Es así ahora y era así hace miles de años. Por ende, utilizaremos la perspectiva de aquellos que viven en el norte para explicar la vinculación astroteológica. Para quienes están en el hemisferio sur, la referencia simplemente es a la inversa. Las estaciones, equinoccios y solsticios se dan en la otra mitad del año. En el primer cuadrante zodiacal, para el hemisferio norte, estamos en primavera. Las casas de Aries, Tauro y Géminis. Nos preguntaremos, ¿por qué empieza ahí el año zodiacal? Simple, la primavera es el nacimiento, el renacer de las plantas y la vida. Empieza con el equinoccio de primavera, alrededor del 20 o 21 de marzo. El día en que son equivalentes las horas de luz y de oscuridad. Por ende el nombre equinoccio. Equi es igual, nox es noche. El verano, para el norte, inicia con el solsticio de verano, alrededor del 21 o 22 de junio. Las casas de Cáncer, Leo y Virgo alojan el Sol en esta estación, que finaliza con el equinoccio de otoño, el 21 o 22 de septiembre. Libra, Escorpio y Sagitario son la caída o descenso del Sol.
los rayos del sol empiezan a llegar menos y menos al hemisferio norte por la inclinación terrestre. Al llegar el 21 o 22 de diciembre, el solsticio de invierno, el sol llega al punto más bajo en el horizonte. Esta es la muerte del sol. Aparenta quedarse estático por 3 días. Solsticio viene del latín solstitium, de sol y statum. Significa literalmente cuando el sol está estático. Después de estos 3 días, se mueve 1 grado hacia arriba, el 25 de diciembre. El sol renace el 25 de diciembre. El sol muere en la cruz del zodíaco, en el solsticio de invierno. Este símbolo, la cruz, fue adjudicado al cristianismo cientos de años después del siglo I, no inmediatamente después de la supuesta crucifixión de un señor. La cruz que utiliza el cristianismo es una adaptación de la cruz del zodíaco. El 25 de diciembre nace Jesús, nace Horus, Atis, Mitra, Krishna, nace el sol. Los 12 apóstoles son las 12 constelaciones. Jesús muere tras ser entregado por Judas, el beso traicionero de Judas. Judas es la constelación de Escorpio, el beso venenoso de Escorpio, en la cúspide de la estación de otoño. Precede la trayectoria del sol hacia el solsticio de invierno, su punto más bajo para el hemisferio norte, o su muerte en la cruz zodiacal. Jesús regresa después de su muerte y supuesta resurrección en la Pascua, fecha que se calcula como el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. ¿Por qué? La luna es la diosa Isis, la madre de Horus o la Virgen María, y solo puede engendrar al sol cuando está completa, cuando está llena. Así puede dar a luz al sol. El día domingo es la fecha reverenciada por el cristianismo. Domingo proviene del latín dies dominicus, que quiere decir día del Señor. En la antigua Roma se llamaba este día dies solis, que quiere decir día del sol. En inglés es más evidente. Sunday, domingo, es el día del sol. Jesús muere a los 33 años, pues al sol le toma aproximadamente 30 días pasar por los 30 grados que componen cada una de las 12 casas del cinturón zodiacal. Y es exactamente al 33º grado que el sol sale completamente de cada casa. Otra simbología posible de los 33 años es que corresponden a las 33 vértebras de la columna vertebral, por donde pasa el Brahma Nadi, por donde debe ascender el fuego de Kundalini. La religión cristiana es una parodia de la adoración al sol, en la cual ubican a un hombre llamado Cristo en lugar del sol, y le dedican la adoración originalmente intencionada al sol. Thomas Paine. El pececito que vemos pegado en los autos con la palabra Jesús no es porque Jesús era un pescador de hombres. Es referencia a una era. A continuación, en muy resumidos términos, el fenómeno de precesión de los equinoccios, que es de tremenda implicancia. Solo haremos referencia puntual al asunto en cuestión. El gran año, o año platónico,
Es un ciclo que toma aproximadamente 26.000 años terrestres. Es dictado por la precesión de los equinoccios y se divide en 12 eras. Cada era toma aproximadamente 2.150 años. Tal vez habrás escuchado del calendario maya o los yugas en la India. También hacen referencia a algunas eras y el gran año. La precesión es un movimiento apenas perceptible en la vida de un hombre, pues cada 72 años se mueve solo 1 grado. Existen algunas teorías para explicar el fenómeno de precesión. Una de ellas nos indica que cada era se determina por el tambaleo o giro de la Tierra en función a su inclinación de 23.5 grados. Otras teorías mencionan un sistema binario enlazado a nuestro sistema solar, una segunda estrella que gira y hace girar al Sol, y por ende a la Tierra en un patrón enlazado. Por cierto, todo el fenómeno de precesión ya era conocido por civilizaciones ancestrales, como los sumerios, desde el día 1 de los registros. Las 12 eras del Gran Año son las ubicaciones de las casas zodiacales en el equinoccio vernal o de primavera, el 19, 20 o 21 de marzo. Y se trata de una precesión, no una procesión, porque va en reversa, en sentido contrario al avance de las casas zodiacales del año terrestre. Solo tengamos en claro que los signos zodiacales cambian cada 2150 años. Es decir, alguien que nació en abril en esta era se adjudica el signo de Géminis. Alguien que nació en abril hace 2150 años se adjudicaba el signo de Cáncer. Y alguien que nacerá en 2150 años, en abril, se adjudicará el signo de Tauro. Cuando Jesús supuestamente nació, se trataba del inicio de la era de Piscis, del pez, era en la que aún estamos y que está concluyendo. Estamos entrando en la nueva era, la New Age, la era de Acuario. De ahí, todas las referencias a peces que existen en el cristianismo. El sol estaba en Piscis. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta es una traducción tergiversada en la Biblia del Rey James. Originalmente decía: estaré con ustedes hasta el fin de la era, o sea, la era de Piscis. Del libro de Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Marcos 14:13. Palabras atribuidas a Jesús, que sabía de su inminente arresto y muerte. El portador del cántaro de agua es Acuario, la siguiente era. Notaremos que no me refiero a Jesús como Cristo. Cristo no es un nombre propio. Varios Cristos han existido en la historia. Cristo quiere decir el ungido, untado con esencias, alguien muy especial. No es un nombre, es un nivel de conciencia. En el siglo III, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial romana. Esto fue con fines políticos y autoritarios, para consolidar su poder. En ese entonces, no existía un compendio oficial de las escrituras cristianas. Jesús, si es que existió,
no escribió una sola palabra. En ese entonces, se dice que existían varios evangelios, muchos más de los que componen el Nuevo Testamento. Para adoptar la doctrina, Constantino se valió del Consejo de Nicea para dictar los cánones y crear la Iglesia. Estos seres fueron verdaderos asesinos de la humanidad. El Consejo de Nicea y los primeros escribanos, bajo órdenes de Constantino, armaron cánones tergiversados y mal traducidos de las verdaderas enseñanzas. Una amalgama de la tradición judía y adaptaciones astrológicas de las historias de la antigüedad, basadas especialmente en el mitraísmo, y negaron la explicación del simbolismo. Suprimieron libros a gusto y disgusto, como el libro de Enoch, el Evangelio de Tomás y otros apócrifos, para armar una podrida doctrina que desempodera al hombre. Iniciaron el período histórico que se conoce como la Edad Oscura, la Inquisición, el miedo, la ignorancia. Estos seres podridos perpetuaron uno de los peores holocaustos de esta era. Holocausto es una ofrenda al fuego. Viene del griego holocaustos. Holos quiere decir completo y caustos, quemado. Destruyeron, quemaron, ofrendaron a Satán la biblioteca de Alejandría, en Egipto, la cuna de todo el conocimiento ancestral, la biblioteca más importante del mundo de la antigüedad. Se quemaron cerca de 500,000 pergaminos, todo registro del conocimiento arcaico, ocultista, historia de nuestros orígenes. La Iglesia, en su misma concepción, se encargó de sacrificar la conciencia, la libertad. Cortó las alas de la humanidad. Destruir el conocimiento es matar al ser. El Imperio Romano nunca cayó. Entendamos esto. El emperador sigue esclavizando desde su trono oscuro. Simplemente cambió de nombre a el Papa, el vicario de Dios en la tierra. Pura arrogancia. El vicario es el encargado en función con todos los poderes, o sea, es Dios en la tierra. En la actualidad, este personaje, con una carita de yo no fui, nos endulza mientras encubre la inmundicia que existe en el Vaticano, vinculado a los ocultistas del Sol Negro que se creen dueños del mundo. No hay nada de sagrado en la Iglesia. De hecho, es todo lo contrario. Los jesuitas son simplemente el ejército romano para asegurar la soberanía del pontífice romano como emperador de la tierra. Ese es su ideal, lujuria de poder, de dominación. Tal vez ni siquiera creen en Dios. Fyodor Dostoyevsky. El rezo cristiano más pregonado es el Padre Nuestro. Inicia con: Padre nuestro, que estás en el cielo. Desde ahí, ya nos pusieron algunas cadenas encima. Nos ubican en una posición determinista, como víctimas de un Dios que se encuentra lejos, en un lugar superior, en un cielo. Nosotros somos impíos e impuros, y nos ubicamos en un abismo, sufriendo, lejos del Creador. Ese no fue el rezo original. El rezo original fue en arameo. En una traducción más exacta, la primera parte del rezo dice: Thou Father, who art within and without. Padre nuestro, que estás dentro y fuera, no en algún cielo. La Iglesia cambió el rezo para desempoderar a la humanidad, y junto con un montón de basura dogmática, para que ni se nos ocurra buscar a Dios dentro de nosotros, para que ni se nos ocurra buscar a un Salvador en nosotros, para que siempre dependamos de un tercero, de un ente externo, de un Jesús
que vino a morir por nuestros pecados y a salvarnos. Algunas fuentes que defienden la existencia de Jesús alegan que perteneció a la orden de los antiguos decenios de Qumran, autores de los pergaminos del Mar Muerto, sabios que se alimentaban de una dieta vegetal. Otras fuentes alegan que Jesús existió, pero que no murió en la cruz. Murió sea en Francia o en Kashmir, en la India, donde muchos dicen que vivió en su juventud y donde fue iniciado en los misterios. No hay verificación o mención de crucifixión significativa alguna de una persona llamada Jesús Cristo en las escrituras de grandes historiadores como Philo, Tacitus, Pliny, Suetonius, Epictetus, Cluvius, Rufus, Quintus, Curtius Rufus, Josephus, Plutarco y el rumano cónsul Pluvius Petronius. Tony Bushby, The Bible Fraud. Es probable que el personaje conocido como Jesús jamás haya existido. No existen evidencias sólidas para confirmarlo. Pero su existencia no es lo importante. Que haya existido o no, no es lo importante. Esa es la historia exotérica. Lo que incumbe es la enseñanza, la alegoría de su historia. Si es que Jesús existió, Él no vino a resucitar, no vino a morir por nuestros pecados, mucho menos a salvarnos. Si Jesús existió, fue un ser que despertó a un nivel de conciencia superior. Fue un anarquista, se alimentó de dieta vegetal, pregonó los principios del amor, estuvo al servicio de sus hermanos, luchó contra el gobierno y la avaricia. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:24. Eso de poner la otra mejilla es una tergiversación. Contra la maldad se emplea la espada. Los últimos siglos han representado un descenso de la comunidad cristiana. Mi opinión es que esto se debe en gran parte a la alfabetización, a la propagación del conocimiento. A mi parecer, el desarrollo de la imprenta en 1440, de la mano de Gutenberg, fue el advenimiento de la caída de la religión cristiana, pues facilitó la reproducción literaria y facilitó la alfabetización. Un avance tecnológico que dotó de alas a la humanidad. Paradójicamente, el primer libro impreso en prensa fue la Biblia, que es ahora el libro más impreso del mundo. En la Edad Oscura, antes de las grandes reformas, solo intentar traducir o reproducir una Biblia era una herejía. Al que lo osaba, le quemaban vivo, pues querían mantener el dogma. Los últimos siglos, con un acceso difundido de las Escrituras, más y más seres pudieron encontrar la decepción bíblica. Sin embargo, los seres al tope de la pirámide siguen siendo los mismos. Solo engendraron otras religiones para aprisionarnos, como son el dinero y los gobiernos. Lamentablemente, en América, el miedo está tan enraizado en la psiquis. La violencia e imposición europea de la religión sigue muy latente. Los seres aún manifestamos un miedo tremendo de cuestionar la doctrina. One of my teachers once said, you can't make God do anything he doesn't want to, and if he's going to do something, you can't stop him. So consequently, since you can't influence it one way or the other, you should get in tune with the divine force of the universe and go with the flow. And that's what I believe, and that's what I've been trying to do all of my life. Just go with the flow and find out where the facts lead you. Because the more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to. We've been lied to by every institution. What makes you think for 1 minute
that the religious institution is the only one that's never been touched. You can bet your bottom dollar that the religious institutions of this world are at the bottom of the dirt. The religious institutions in this world are put there by the same people who gave you your government, your corrupt education, the Knights Templars who set up your international banking cartels in the 12th, 13th, and 14th century are the same people that gave you education. La enseñanza que trasciende las historias, los rituales y las referencias astrológicas es lo que realmente importa. Ese es el verdadero cristianismo, la conciencia crística. Tal vez llevamos un crucifijo colgando de nuestro cuello. Al menos, investiguemos qué significa. No aceptemos lo que nos cuentean unos pedófilos vestidos de sotana. No es mi intención pormenorizar u ofender. Acepto que sí lo hubiera sido hace unos años. Si hubiera tenido la intención de atacar, porque tenía caca en la cabeza y odio en el corazón. Hoy solo busco compartir. Podemos mantener una ilusión facilista de un ente externo, de un tercero, que vino a morir por nuestros pecados y a redimirnos. Y que todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y rezarle para salvarnos. O podemos romper el dogma y considerar que si es que existió este ser, tal vez vino a enseñarnos algo, o al menos su historia así lo hace. Y este algo es que cada uno de nosotros debe trabajar conciencialmente, esotéricamente. Cada uno de nosotros debe salvarse, debe cargar su propia cruz. Para llegar a la luz, debemos ver a la oscuridad de frente. Debemos ver a nuestros miedos e incoherencia y trascenderlos. Entendamos esto. La religión institucionalizada, los dogmas, las imágenes, los rituales, son exoterismo, son fanatismo. Pero las verdaderas enseñanzas que se le atribuyen a Jesús y a otros Cristos son luz, son principios para el despertar de la humanidad.